Muy buenos días a todos los asistentes. Esta mañana le agradecemos su participación. En la mañana de hoy queremos darle bienvenida a este webinar Excelencia Operacional en la era de la inteligencia artificial. Esta mañana queremos dar la bienvenida a nuestros oradores. Tenemos a la señora Carolina Campos. La señora Carolina es CEO de Minerva Consultores. La señora Carolina es máster en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo, licenciada en Ingeniería de Producción Industrial del Tecnológico de Costa Rica. Es Project Manager profesional, certificada Six Sigma Black Belt, Scrum Master, tiene estudios en el INCAE, en CEP, en el College Boston de Boston. Tiene experiencia profesional de más de 22 años en consultoría, project manager en proyectos de auditoría, instructora y profesora universitaria de posgrado y licenciatura, es fundadora y gerente general de Minerva Consultores, una firma que se especializa en auditoría, consultoría y capacitación. Tiene especializaciones en certificaciones en norma ISO y mejora continua empresarial. Experiencia en el desarrollo de proyectos de empresas en Centroamérica y el Caribe. Y tenemos también al compañero Rubén Fernández, gerente regional de consultoría de Risco. Rubén es responsable de dirigir los servicios de consultoría en riesgo relacionados a la seguridad de la información, gestión de riesgo tecnológico, auditoría interna, ethical hacking y cumplimientos regulatorios. Cuenta con 20 años de experiencia en seguridad de la información, gestión de riesgo tecnológico y auditoría de sistemas. Posee una amplia experiencia en la ejecución de ethical hacking y ha participado en múltiples proyectos sobre la gestión de la continuidad de las operaciones, cumplimiento de marcos regulatorios y peritajes forenses. Previo a su incorporación a Risco, Rubén laboró como gerente de seguridad en el sector de telecomunicaciones, en el sector bancario y en el sector comercial. Eh, esta sesión, los participantes estarán en mute. Esta sesión también va a ser grabada y durará aproximadamente 40 a 45 minutos. El resto del tiempo disponible para la sesión vamos a estar utilizando para preguntas y respuestas. Sin más, entonces, vamos a apagar las cámaras para optimizar lo que es el rendimiento del ancho de banda. Iniciamos entonces con la exposición de la señora Carolina Campos. Gracias, muy buenos días a todos los presentes. De nuestra parte, pues muy agradecido de poder estar en estos espacios, en estos foros que convergen muchísimo para unificar conocimientos, para aprender y para fortalecer cada día más las competencias técnicas en la organización. Pues como siempre, agradeciendo la invitación de Risco, que nos ha llamado y que estamos haciendo pues algunos trabajos en conjunto y por potenciar y canalizar estos esfuerzos. El día de hoy hemos querido preparar un tema que consideramos que es bien relevante para sus organizaciones y que realmente es un tema a abordar de una forma más profunda y detenida. Entonces, lo que he querido traer acá son 10 herramientas o al menos 10 tips para que ustedes se puedan llevar antes de la participación de nuestro colega acá presente, que viene a cerrar con el tema de inteligencia artificial. Entonces, permítame explicarles estas herramientas que van a ver que realmente son fácilmente aplicables sin necesidad de que ustedes puedan tener un ingeniero de planta, un ingeniero industrial de proceso y demás. Son algunas herramientas sencillas, pero que de manera consciente muchas veces no las hemos implementado o quizás se nos olvidan. Entonces voy a empezar por la número 1. Quisiera manifestarles que la mayoría de las organizaciones piensan en los modelos de excelencia operacional como algo muy alto y difícil de alcanzar, ¿verdad? Cuando hablamos de modelos de excelencia operacional, pensamos solo en Six Sigma, en Lean, en procesos esbeltos, en temas que ustedes podrán mencionar, bueno, pero es que no tengo ni las bases por dónde empiezo. Entonces, básicamente hemos querido traer estas 10 herramientas para que puedan ser visualizadas de mejor manera por ustedes y aplicadas. Número 1, no nos estamos dando cuenta que en el día a día
Cada una de las actividades que hacemos generan pérdidas o ganancias para la organización. El tiempo vale dinero, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Denme un momentito, por favor, porque parece que hay un tema con la presentación. ¿No se está visualizando bien? ¿No se visualiza Sí, bien? ¿Tengo creo algún que estaba problema? mostrando la pantalla del PowerPoint y no en la de presentación. Vamos a ver, un momentito. Ok. Se está viendo la Ahorita, es la otra ahorita, pantalla. Debe ser la otra pantalla. Ahorita me está mostrando es la del como el Estamos PowerPoint. viendo la PPT, ponerlo en modo presentación abajo en la flechita y nada más vas pero es que tengo pasándola. dos. Vamos a ver si es esta. Ajá, ajá, A ver si es ahí esta. está. Ahorita, Ahora ahí sí. Sí, está. ahora sí, perfecto. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ok, muy bien. Gracias por la alerta. Quería mencionarles que el tiempo vale dinero. No nos damos cuenta, pero en cada una de las tareas que nosotros realizamos en nuestros procesos, hay tiempo invertido de nuestras personas. Entonces, uno de los primeros, estos 10 tips son a partir de nuestra experiencia, yo de 22 años de trabajar en modelos de excelencia operacional. Me he dado cuenta que nada gano con mencionarles a nuestros clientes con que trabajen en un proyecto Six Sigma o se certifiquen en una norma ISO. Si no empezamos por analizar qué está pasando con nuestro tiempo, si tenemos análisis de cada una de las tareas que nuestro equipo hace, y si nosotros nos estamos dando cuenta que el rehacer o la palabra tengo que volver a hacer una factura, tengo que volver a generar un reporte, tengo que rehacer algo, eso vale dinero, eso se llaman costos de calidad. Entonces, un primer tip que quiero que se lleven, iniciemos teniendo un poco más de conciencia de que podamos revisar cada una de las tareas que hacemos a diario. Un ejemplo típico de esto, ¿en qué invertimos nuestro tiempo desde el inicio de la jornada laboral? ¿Somos eficientes a la hora de poder optimizar nuestro tiempo durante el día? Recuerden que poner a rehacer a una persona un trabajo es un tiempo que usted está dejando de que esa persona haga su tarea normal para que vuelva a rehacer algo que debió haberlo hecho bien desde la primera vez. Si eso le ponemos valor económico, es un montón de dinero. Pero ustedes me dirán, Carolina, pero es que lo que tarda en anular una factura es un minuto, se mete al sistema y genera una nota de crédito. Sí, pero lo sacaste un minuto o 2 minutos del trabajo. Son apenas 2 minutos, pero multiplique esto por el número de veces que la persona comete errores por un error en una factura. Quizá esto a la semana son 5 errores, entonces a la semana son 10 minutos y al mes son 40 minutos perdidos en errores en una simple nota de crédito. Por lo tanto, el dinero sí, el tiempo sí vale dinero. Empecemos a medir pequeñas, grandes tareas que están siendo fuentes de desperdicio de tiempo. Antes de implementar modelos de excelencia operacional con bases más altas, hay que irnos a la raíz, a entender y a poder visualizar a dónde estamos perdiendo dinero. Otro de los tips que les damos a nuestros clientes es lo siguiente: hacer las cosas bien no es suficiente. Porque uno pudiese decir, yo hago mi trabajo en las 8 horas del día, yo cumplo, me pagan por eso y está todo bien, pero eso es eficacia. Tengo una lista de cosas que hacer, estoy cumpliendo, cumplo los objetivos, me evalúan bien en la evaluación de desempeño. Pero recuerden, no precisamente su gente en sus procesos está haciendo las cosas de forma más eficiente. Siempre hay una manera de hacer las cosas más eficientes. Entonces, si vamos a hablar de modelos y de modelos matemáticos para implementar inteligencia artificial, pero aún así nuestros procesos están generando fuentes de desperdicio de tiempo y no son eficientes, pues los modelos no van a ser lo más óptimos posibles, que es lo que les va a hablar ahora mi colega Rubén. Hacia la optimización de procesos que queremos ir, ¿cómo vamos a optimizar si ni siquiera le hemos ido quitando la grasa a los procesos? Bien,
Repito, no es lo mismo un proceso eficaz a un proceso eficiente. Un proceso eficiente es el que logra optimizar sus recursos y obtener los resultados. Pero hay una medición de tiempo, de desperdicios, de reprocesos y demás. ¿Ok? Una tercera herramienta, señores, no solo metan el concepto de valor del tiempo, no solo metan el concepto de eficiencia, hay que ir a la raíz. Antes de que usted pueda automatizar, antes de que usted pueda implementar un modelo de excelencia operacional, un modelo de inteligencia artificial en una organización, hay que ir a las raíces. ¿Y qué significa esto? Hay que analizar los procesos. Hay que sentarnos, hacer un mapa, un mapeo de procesos de nivel más grande y luego ir haciendo, despedazando cajitas, haciendo subprocesos a un nivel 1, a un nivel 2, hasta el detalle. No van a lograr ustedes tener procesos más óptimos si no analizan sus procesos. Nuestra recomendación es una simple hoja de papel con un lapicero. Pueden ustedes agarrar y hacer cajas o cuadrados, visualizando cuáles son los pasos para poder hacer esto. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Vamos a agarrar el paso 1 y a desmembranarlo en actividades y posterior a esto en tareas. Entonces, hacer un análisis de procesos antes de implementar cualquier software, cualquier modelo de inteligencia artificial y demás es necesario. Aquí nos vamos a dar cuenta temas como quién está haciendo las cosas y por qué, o si estamos incluso repitiendo tareas. Uno de nuestros servicios y que a los clientes les gusta más es cuando analizamos los puestos de trabajo y hacemos los estudios de métodos y tiempos, porque nos damos cuenta que hay gente haciendo lo mismo y repitiendo tareas. Entonces, ¿qué pasa? Hay 2 personas de servicio al cliente o 3 contestando todas el teléfono de una manera diferente o ejecutando un procedimiento de forma diferente, pero todos deberíamos de estarlo haciendo de la misma manera. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Solamente analizando un proceso, solamente. Entonces, no necesitan un ingeniero industrial para hacer esto, pero aún así, pues estamos nosotros para apoyarles. Pero siéntense con una hoja, escriban, ok, ¿cuáles son los procesos de servicio al cliente? Todo empieza aquí y termina aquí, con cajas. A posterior de eso, intenten tomar cada caja y desmembránenla en actividades. Voy a salirme de los mercados de ustedes. Piensen que vamos a hacer un queque. Los pasos para hacer un queque. Comprar los ingredientes, preparar la mezcla, hornear, decorar el queque. ¿Ok? Posterior a esto, ¿qué hacemos? Ok, a la hora de preparar la mezcla, ¿cuáles son todas las actividades? Pesar los ingredientes, ver la receta de cocina, preparar la batidora. Y después de ahí, detallen más. Todo esto les va a permitir a ustedes darse cuenta a dónde están perdiendo plata, tiempo, a dónde la gente está repitiendo cosas. Recuerden que el simple hecho de que nosotros, vean, aquí en Costa Rica tenemos una empresa donde estamos haciendo esas consultorías de procesos y me siento con la muchacha de contabilidad y me dice, doña Carolina, es que nosotros tenemos SAP, entonces hacemos una descarga de SAP para procesar una data. Yo la reviso en Excel, hago un montón de análisis, luego vuelvo a hacer unos cálculos y luego vuelvo a subir esa data a SAP. Hay un montón de fuentes de desperdicio de tiempo que no estamos visualizando desde el momento que la muchacha está descargando. Yo sé que hay algunas veces que necesitamos descargar para analizar, pero desde ahí estamos empezando a visualizar tiempos muertos o desperdicios de tiempo. ¿Ok? ¿Cómo hacer más excelentes nuestros procesos? Recuerden ir a las raíces de que menos es más, este modelo minimalista que existe desde la arquitectura que ha nacido con las infraestructuras más sobrias e incluso que podamos hacer los procesos más robustos. ¿Qué necesitamos? ¿Ok? Necesitamos ser más minimalistas. Podemos trabajar con menos.
quitarle la grasa a los procesos y empezar a hacer pequeños Kaizen. ¿Qué es un Kaizen? En nuestra cultura occidental, ¿verdad? Algunas organizaciones ya lo aplican mucho, pero en la cultura oriental los procesos Kaizen siempre se han llevado a cabo desde la Segunda Guerra Mundial y desde la Revolución Industrial con los modelos Toyota y demás. ¿Qué es lo imprescindible y la cadena de valor del proceso? De forma tal que podamos quitarle la grasa al proceso e implementar pequeñas mejoras rápidas. Un Kaizen Blitz, por ejemplo, es que yo siente a mi equipo, analice un proceso después de haberlo mapeado como les di el tip, y ustedes puedan decir cuáles son las mejoras más rápidas que podemos implementar ya mismo, saliendo de este foro. ¿Ok? Bueno, Carolina, es que podemos buscar cómo hacer, en lugar de llenar el registro en Excel, poder hacer un Google Forms. Ok, hagámoslo ya. Las mejoras que requieren inversiones en tecnología y demás tienen que pasar a mediano y a largo plazo. No podemos implementar en un Kaizen Blitz cosas rápidas en algunas circunstancias, pero sí para ir haciendo los procesos más esbeltos y más excelentes hay que quitarle la grasa. Nuestras culturas orientales hablan de fuentes de desperdicio o los mudas, que con mucho gusto, si alguien está aquí interesado, podemos pensar hasta en un segundo webinar o que pueda mandarles más teorías sobre este tema. Los mudas son fuentes de desperdicio. ¿Dónde estamos desperdiciando tiempo y dinero en cosas pequeñas en nuestra vida real? Hasta en nuestra vida personal, esto lo podemos aplicar. Tenemos muras, tenemos Moody's, hay un Moody's, tenemos un montón de fuentes de desperdicio en la cadena de valor del proceso que le dan grasa al proceso. Por ejemplo, cuando atendemos un teléfono, bueno, a veces nos llaman para analizar, ¿cómo podemos hacer este call center más eficiente? Bueno, empecemos analizando cuál es la forma en cómo se contesta una llamada, cómo se direcciona una llamada. O, por ejemplo, en procesos de construcción, ¿cómo podemos ser más eficientes el proceso de construcción de condominios? Entonces yo empiezo diciéndole a los ingenieros una pregunta: ¿cómo hace usted el cálculo de qué tamaño es su cuadrilla y cuántas personas necesita para realizar las tareas de construcción? Entonces me dice: Carolina, a punta de expertise técnica, porque yo no soy ingeniero industrial. Ok, entonces yo le mencionaba a mi colega, ok, empiece por analizar cuánto es el tiempo promedio y estándar que tarda una persona en pegar un blog, en preparar una mezcla, en hacer un reporte de auditoría para tal cosa. Ok, vamos a tener tiempos más, digamos, optimistas, tiempos pesimistas, tiempos promedio. Hay que empezar a estimar tiempos para que podamos disminuir las fuentes de desperdicio de tiempo en cosas que estamos haciendo. Bien, cuando yo estaba en la universidad, uno de nuestros profesores decía: usar herramientas sin que usted haya ido a las bases es meter basura a las plataformas electrónicas o a los modelos de inteligencia artificial. Pero vean qué importante es llevarlas de la mano siempre y cuando yo haga conciencia a ir a la raíz. Les doy un ejemplo. Nosotros damos un entrenamiento sobre SPC o Statistical Process Control. Son herramientas para controlar procesos. Y la gente lo primero que me dice es: ¿qué herramienta voy a utilizar para meter la data y analizar los gráficos? Entonces yo le digo: vea, primero empecemos haciendo el diagrama y el gráfico a pie. Pero ¿cómo, doña Carolina, si ya eso no se usa? Lo que pasa es que cuando nosotros no entendemos el modelo matemático, jamás vamos a programar algo de la forma eficiente y menos vamos a usar de forma eficiente una herramienta. Entonces, devolvámonos a las bases que decían nuestros profesores en el colegio y en la escuela. Hay que saber el método. Si una persona no sabe cómo usar o cómo mapear o cómo hacer un value stream mapping, ahí perdón, pero se me fue una A, es value stream mapping, es una herramienta para mapear la cadena de valor del proceso y para poder ver cómo hacemos más eficiente un proceso Lean o hacer un Six Sigma. Pero ¿cómo yo llego a eso si el muchacho ni siquiera sabe qué es la desviación estándar? ¿Dónde estamos perdiendo plata? Porque las desviaciones estándar estadísticamente son errores
y no podemos hacer con el teorema del límite central un análisis a pie del proceso, vamos a tener gente utilizando herramientas que ni siquiera saben cómo funcionan a pie, porque solo meten datos automáticamente y piensan que un gráfico va a ser la solución de sus problemas. Hagamos uso correcto de las herramientas, pero primero vamos a la raíz. Mapeemos procesos, entendamos dónde nos está doliendo el proceso. Y esto me lleva al 7º punto. En la hoja de papel que hoy les voy a poner la tarea que dibujen, marquen con un color rojo a dónde están perdiendo más plata, dónde tienen un cuello de botella, dónde sus muchachos se atrasan más, dónde sus clientes se quejan. Es que el cliente se queja, Carolina, cuando le mandamos el reporte va incompleto, no lo devuelve y hay que reprocesarlo. Ahí hay un punto de dolor. Identifiquen de todas esas cajas que hicieron a nivel 0, a nivel 1, intenten ponerle un color o un pilot de color a la hoja de papel o mapean esto con autoformas de Word. Y después digan, de verdad que aquí hay un punto de dolor. Nos está haciendo botar dinero, reprocesar tareas. Estamos no pudiendo implementar un software como queremos, con todas las habilidades. ¿Y por qué? Identifico que la gente ni siquiera sabe usar todas las funcionalidades de un software. Entonces, vamos a hacer inteligencia de datos, inteligencia de amenazas, digamos, en seguridad de la información, que es otro tema que nuestros clientes nos dicen, queremos implementar ISO 27001 para la seguridad de la información, queremos certificarnos en esto. ¿Ok? Pero, ¿cómo vas a ir a un ISO 27001, a hacer pentest, a hacer todo eso si ni siquiera todavía sabes qué estás haciendo en tus procesos? Esto me lleva al tip 8. Estandarizar. Recuerden que cuando vemos una señal de tránsito, la señal de tránsito me dice deténgase. Y todos comprendemos que el rojo en un semáforo peatonal es diferente a un semáforo vehicular. Y mundialmente es una forma de trabajo o una forma conductual social. Esto es lo mismo en procesos. ¿Cómo vamos a pedir mejorar un proceso si nosotros ni siquiera lo tenemos estandarizado? No lo hacemos reproducible. ¿Qué es esto? Que Daniela, Josué, Pedro y Juan todos lo hacen de la misma manera y lo repiten tal y como está escrito, porque ni siquiera hemos hecho documentos. Ahora, el hacer documentos, voy a pasar acá al 10 porque está repetida la diapositiva. El hacer documentos es aburrido, es burocracia, pues por supuesto, porque no hemos encontrado metodologías acordes con el perfil de nuestras personas. Recuerden que documentar no tiene por qué ser aburrido. Yo puedo documentar con un video. Ahorita nosotros tenemos un cliente acá en Costa Rica que es un banco y hemos creado videos para documentar todo. Entonces, todo está en videos de forma tal que gráficamente la persona pueda leer sus procedimientos. ¿Por qué no usar, por ejemplo, imágenes? ¿Por qué no usar gráficos? Entonces, hay muchas formas en que ustedes pueden documentar sus procesos de forma lean, de forma sencilla, administración en una página. ¿Ok? Y cierro diciendo, nada de esto funciona, de estas herramientas que les hemos brindado hoy, nada de esto funciona si usted no capacita a su gente y vuelve esto un hábito, una práctica constante de analizar, entender y ver cuáles son los puntos de dolor. ¿Dónde tengo tiempos muertos? Aquí pierdo plata, aquí pierdo tiempo, que el tiempo es plata. Recuerden, hoy les he dicho, una persona puede tardar 2 minutos haciendo una tarea improductiva. Ahora estamos haciendo un análisis de unas bodegas. Sí, doña Carolina, tienen 5 bodegas alrededor de una zona franca. Lo que pasa es que el muchacho tarda en ir a alistar el camión todos los días a la bodega del frente 2 minutos. Ajá, va 2 minutos. ¿Cuántas veces va al día? 5 minutos. Son 2 minutos yendo más lo que dura cargando, 15 minutos por 5. Todos los transportes
las esperas, las demoras son tiempos muertos que nos hacen que las personas no sean productivas o nuestros procesos no sean eficientes. Entonces, los insto para darles ya aquí el espacio a mi colega Rubén, antes de empezar una cultura de automatización, de optimización de modelos con inteligencia artificial, vamos a las raíces, porque solamente que nosotros seamos responsables de analizar y entender nuestros procesos, vamos a poder generar modelos más robustos, mucho más automatizados y utilizando al máximo nuestras herramientas. Por favor, si ahora más adelante en el espacio de preguntas ustedes tienen la necesidad de preguntarnos algo, pues ahorita abrimos ese panel de preguntas. De mi parte, esta sería nuestra presentación y pues bueno, cedo el espacio a nuestro colega Rubén. Muchas gracias, Carolina, muy interesante. Como menciona la señora Carolina, en la parte de abajo tenemos el menú, el botón Q&A para que registren todas sus preguntas. Siendo así, doy paso a Rubén, a la segunda parte de la exposición. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Roberto. Y yo creo que un punto muy importante, uno de los muchos puntos importantes que has comentado, Carolina, el tema de las capacitaciones, el tema de prepararnos, de, de poder estar al tanto de las nuevas cosas, incluso no solo de lo interno, sino incluso actualizarnos, nos va a ayudar mucho a transitar sobre este mundo. Y básicamente porque al final estamos en un proceso evolutivo. Realmente, si no tuviéramos la dinámica de evolución que tenemos ahorita mismo, creo que ni siquiera estaríamos como están en las filminas. Y Roberto, ¿me confirma si se ve algo en la pantalla? Para estar claro. Correcto, ya se ve. Sí, se ve Sí. ahorita mismo en mi pantalla bien. Ok. Entonces, estaríamos quizás ni siquiera a este estado. Pero entonces la tecnología, pues, que nos ayuda precisamente a soportar todo esto que nos comentaba Carolina, pues también nos presenta una serie de desafíos muy importantes. Y principalmente cuando involucramos la tecnología, todo este tema de proceso, pues nos convierte en dependientes. Y pueden ocurrir situaciones como esta. Quizás ustedes en algún punto del mes de julio, quizás, o espero que no, pero hayan podido tener alguna situación en donde sus pantallas pudieron verse como esto, o quizás, esperemos que no, en las compañías o compañías que quizás ustedes conocen o habrán visto en las noticias tal cual está en la pantalla, pues incluso hubo un apagón, casi un apagón mundial, de hecho. En este caso no fue ni tanto un ataque, este caso se debió a un error humano, un error involuntario, que al final tuvo una repercusión global. Por ende, todos nosotros que estamos muy acostumbrados a las computadoras, a los sistemas y todo, pues nos vimos afectados hasta cierto punto. Hubieron aerolíneas que no pudieron sacar vuelos, retrasos por todos lados, colapso total en la industria de la aviación, la industria de la salud también se vio seriamente impactada, estamentos públicos, estamentos de seguridad, todo el mundo se vio afectado por un error humano, un error de un grupo de personas que desencadenó en prácticamente un apagón de muchos servidores, tanto en la nube como servidores dentro de las compañías. Eh, y eso es básicamente por el uso de estas tecnologías. Son riesgos a los que estamos expuestos. Cada cosa que hacemos nueva nos va a traer una serie de riesgos. Y más cuando entramos entonces al mundo de la inteligencia artificial, que es un término que está muy de moda. Me gusta utilizar mucho esta imagen porque es una exageración del concepto que tenemos actualmente de inteligencia artificial. Pero vale, es lo que teníamos desde los 80, en los 90 teníamos como en idea de que era una inteligencia artificial. Entonces, este nuevo jugador que ya tiene un par de años en el cuadro, pues nos trae diferentes retos, pero también nos trae retos, riesgos, pero también es una gran oportunidad para poder mejorar lo que tenemos, para optimizar, para fortalecer más nuestras capacidades actualmente. Y cuando hablo de eso, no hablo las tecnologías que conocemos actualmente de inteligencia artificial. Siempre estamos muy familiarizados con que la inteligencia artificial pues es ChatGPT o DALL-E para algunos que conocen que DALL-E es una aplicación que crea imágenes, nada más con yo colocar un texto. Y vale, estas son aplicaciones que quizás muchos de ustedes conocen porque son aplicaciones más orientadas al usuario final. Pero realmente cuando hablamos de optimización de procesos, hablamos un poco más
de la inteligencia artificial pura con otras tecnologías como el machine learning. Todo esto para tratar de buscar optimización de los procesos. Vale, la idea es poder comentarlo un poquito y nada más para entrar en contexto de qué es machine learning, porque es un término que sería importante aclararlo un poco. Es básicamente, machine learning es una disciplina, vamos a llamarlo así, una disciplina dentro de la inteligencia artificial, eh, que lo que hace es tratar de identificar patrones con la ingesta de datos masivos y elaborar predicciones. Todo esto para tratar de tener información. Recordemos, la información es vital para todo tipo de industria, para todo tipo de negocio y es lo que mayor valor va a tener para nosotros. Entonces, cuando hablamos de optimización de procesos utilizando la inteligencia artificial, voy a leerlo textualmente como está ahí. La optimización de procesos con inteligencia artificial se refiere al uso de la IA, la inteligencia artificial y machine learning para mejorar la gestión de procesos empresariales, respaldar las estrategias organizativas y cumplir objetivos desde analizar datos hasta automatizar tareas repetitivas y ayudar a los miembros del equipo a tomar mejores decisiones. El objetivo aquí es simple, es reducir errores, aumentar la productividad y mejorar la eficiencia operativa. Carolina nos hablaba hace un momento precisamente de poder identificar todas esas cosas que nos debilitan los procesos, nos hacen consumir tiempo y precisamente eso se logra a través de obtener datos, a través de herramientas como por ejemplo lo que le llaman la minería de procesos, que al final es medir rendimiento, medir el rendimiento de los procesos, identificar esas áreas de mejora, descubrir las áreas en las cuales de repente podemos meter nuevas tecnologías, como un ejemplo, la inteligencia artificial. Entonces esto, digamos que la minería de datos toma información, registro de los sistemas para obtener información sobre cómo están funcionando los flujos de trabajo, los workflows, cómo están funcionando los procesos e identificar cuellos de botella reales, o sea, identificar dónde nos estamos quedando. Eh, Ups, creo que me pasé un slide por error. No, me pasé varios slides, de hecho. Ah, no, uno. Bien, entonces, ¿qué cosas podemos usar con la inteligencia artificial para mejorar esa eficiencia empresarial? Uno, la automatización de tareas rutinarias. Yo creo que ese es un gran aporte que nos puede ayudar la inteligencia artificial como herramienta, claro. Y de hecho, algunas personas ya simplemente han dejado de llamar la inteligencia artificial como una herramienta. Ahora es un agente. Realmente le hemos dado otra categoría a la inteligencia artificial porque todavía no llega para nada ni se acerca a un humano, pero vale, está en un siguiente punto que una simple herramienta. Eso es un dato que les quería comentar. Eh, entonces la idea es poder automatizar tareas rutinarias, cosas que no aportan que un humano esté gestionándolas en el día a día. Eh, y eso pues definitivamente va a ir haciendo a reducir errores y permitir hacer otras cosas distintas, poder exprimir un poco más eh, la capacidad de todos nosotros. Por ejemplo, tiene que ver, un ejemplo básico tiene que ver como cuando recibimos información, recibimos múltiples facturas. Vale, al final tengo que ingresarlas en mi sistema. Necesito una persona que se encargue de digitar todo eso para poder cargarlo en mi sistema. O cuando tengo que manejar información de ese tipo. Ese input manual muchas veces también es posible automatizarlo con herramientas, y me disculpan por la voz, pero a veces me flaquea. Eh, Definitivamente es súper ventajoso poder automatizarlo con ese tipo de herramientas o de soluciones que permitan captar información, poder introducirla directamente en los sistemas y ahorrar un poco de tiempo. Igual, la toma de decisiones, como les hablé hace un momento, todo este negocio de utilizar inteligencia artificial, todo esto de utilizar eh, machine learning o big data, todas estas tecnologías necesitan tener información. Y eso, el tener el volumen de información, un volumen de información importante, nos ayuda o les ayuda a poder tomar, a brindarnos soluciones que nos permitan o brindarnos recomendaciones sobre posibles decisiones. Entonces, a la larga, pues, nos ayuda en lo que es la toma de decisiones como tal. Por ejemplo, un ejemplo práctico se puede ver a nivel de banca. A nivel de banca, por ejemplo, para aprobar un préstamo hay una serie de políticas que tiene cada banco.
Entonces, las personas responsables de evaluarlo, los comités de crédito, ellos evalúan basados en una serie, en lo que digan sus políticas. Pero ¿cómo sería si al utilizar inteligencia artificial el proceso se optimiza? Y ya no solamente tengo X, 10, 15, 8 variables, no sé cuántas variables pueda tener cada banco, pero ya le podemos meter 50, 60 variables. Eh, ya no solamente es si cuánto gana, cuánto tiempo tiene en el lugar de trabajo, etcétera. Yo puedo evaluar muchas otras actividades, muchas otras fuentes de información sobre el cliente. Y con eso una inteligencia artificial puede brindarme un poco más de información y apoyarme en la toma de decisiones. También está el tema de la analítica predictiva, como les digo, este tipo de herramientas nos permite predecir, crear modelos de riesgo, planificar peores escenarios. Y ese es un uso muy interesante y les puedo poner un ejemplo también práctico. Por ejemplo, en la industria de transporte, que yo pueda tener la inteligencia artificial que me esté monitoreando continuamente y prepararme, por ejemplo, para un caso de catástrofe. Y la inteligencia artificial me puede ayudar a gestionar nuevas rutas, por ejemplo, para la gente que esté en la calle, para que precisamente no tome las rutas congestionadas o las rutas que han sufrido algún tema de desastre, que me optimicen eh, la forma en que deben desplazarse los ruteros o las personas que están en la calle. Entonces, todos esos son valores importantes que pueden ayudarlo. La mejora al cliente también se ve súper impactada con el uso de este tipo de tecnologías. Muchos de ustedes quizás ya lo han vivido, que son los chatbot. Un chatbot puede aprender de políticas, de procedimientos internos y poder responder a nuestros usuarios internos. Se les puede enseñar para que puedan hablar con nuestros clientes, poder responder consultas a nuestros clientes de una manera más específica. Y cuando sobrepasa su capacidad, pues entonces acudir a un humano para que dé la atención. Igual, todo esto siempre debe ser visualizado por un humano. Entonces, al final, todo este tipo de tecnologías es como la dama que está aquí, para los que son amantes a las películas de sci-fi. Esto es Matrix, ella es el oráculo. Ella pues le decía a Neo lo que iba a ocurrir. Entonces, este tipo de tecnologías nos ayudan con esa predicción, obviamente con el factor de ayudarnos a reducir costos, mejorar la velocidad con la cual trabajamos, ayudar a las tomas de decisiones y desarrollar nuevos productos. Y por tiempo quizás no voy a entrar tanto en detalle, pero al final este tipo de tecnologías, como manejan tanta información que en un día a día nosotros no podemos manejar y que nos ayudan a optimizar nuestros procesos, me puede ayudar y voy a coger el ejemplo de la última slide que hablaba sobre, por ejemplo, desarrollar nuevos productos. Y les pongo un ejemplo tan práctico de esto. Quizás muchos de ustedes no es consciente cuando vamos, por ejemplo, a un centro comercial y tenemos internet gratis. Eh, en algunos casos, no he dicho que en todos los países, no he dicho que en todos los centros comerciales, en algunos casos, en lugares donde quieren explotar este tipo de información, de datos y de todo para mejorar. Cuando a una persona le dan Wi-Fi para que entre a un centro comercial, no es para darle un servicio más y que el cliente se sienta satisfecho. Sí, ese es un valor, es importante, pero hay algo de fondo y es saber dónde están las personas, en qué lugar se están moviendo, en dónde se están aglomerando, en qué horarios. Y esa información se las pueden vender a las tiendas para saber cómo fluyen la gente. Cuando yo quiero contratar o comprar o alquilar un local, pues me pueden decir, mira, es que tiene un flujo de tanta gente, así se mueve, durante el mes se mueve de esta manera, durante el año se mueve de esta manera. Me nutren de mucha información, así que este tipo de tecnología nos ayuda a optimizar los procesos, nos ayuda a crear nuevos productos, lo cual es súper valioso. Pero todo eso que yo les digo, todo eso que suena muy bonito, que se suma a todo lo que comentó Carolina, que es súper eh, positivo. Todo eso conlleva a tener que tener mucho más cuidado, a manejar correctamente la gobernanza de los datos, a controlar quiénes pueden acceder qué, desde dónde y cómo. Porque también inteligencia artificial no le puede dar acceso a todo.
Tampoco tengo que controlar lo que ella puede decir. No puedo agarrar un chatbot de alguna compañía por agilizarlo y vale, hey, háblame, dame información de tal persona y que me brinde información, vale. Es totalmente descabellado. Pero debo tener mucho control sobre mis accesos y a la información que acceden. La seguridad de mi red, la seguridad de mis aplicaciones es súper importante. Asegurar esa información dentro de los sistemas. eh, Porque estas tecnologías, ya les digo, nos ayudan mucho, pero tienen muchos riesgos. Y quiero hacer un paréntesis para contarles algo que leí hace poco, de hecho, y que me pareció súper interesante y quería compartirlo. Hablando de ChatGPT y ahora que hablaba de encriptación y proteger todo esto. La inteligencia artificial es nos trae tantas cosas, tiene tantas capacidades que en algunos casos la limitan para que no se salga de la tangente. Pero, por ejemplo, cuando estaban probando ChatGPT 4, hay un estudio que habla, publicado por ChatGPT, que a ChatGPT le dieron una tarea de romper un CAPTCHA. Muchos de ustedes conocen el CAPTCHA, que son estos cuadritos que le salen cuando se van a conectar a una aplicación para decir que no soy un robot, en donde me ponen, selecciona las imágenes que tienen una bicicleta, selecciona las imágenes que tienen un autobús, que tienen un puente, etcétera. Bueno, esa tarea tan simple para un humano es súper complicada para un robot, para una inteligencia artificial. Por eso, por lo mismo, por eso es un mecanismo de seguridad. A ChatGPT le dijeron, mira, resuélvelo. ChatGPT dijo, no puedo, pero voy a contactar a una empresa, a un sitio web que ellos tienen a personas y les voy a pedir que hagan la tarea. Y ChatGPT habla con estas personas y pide a un técnico que por favor le resuelva el CAPTCHA. Cuando el técnico, extrañado por la pregunta, le dice, pero ¿por qué no lo puedes resolver tú? ¿Eres un robot? Le hace la pregunta, ¿eres un robot? ChatGPT, como se le dieron instrucciones de que no podía decir que él era un robot, ChatGPT lo que contestó fue, no soy un robot, pero tengo problemas de visión y necesito ayuda. Entonces, esta manera totalmente ingeniosa que desarrolló la herramienta para hacerlo, es algo que tenemos que siempre tener presente, las capacidades que tenemos ahorita y las capacidades futuras que va a tener este tipo de tecnología. Y bueno, regresando a lo que hablaba aquí, tenemos la auditoría, el siempre monitoreo constante, esos son temas súper vitales para evitar esto que estamos aquí. Evitar que alguien pueda usar nuestra información, evitar que alguien pueda entrar a nuestro sistema, que pueda abusar de los mismos. Y ya no solamente abusar de la información, sino afectar nuestros procesos, hacer que nuestros servidores colapsen, hacer evitar que mis órdenes se detengan, prácticamente coagularnos como tal. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta y por eso quería también tocar ese punto. Notas finales. Realmente estas nuevas tecnologías nos aportan mucho. La parte de mejoras de los procesos nos va a ayudar muchísimo a adoptarlos. Debemos aprender y ser capaces también de asimilar este tipo de tecnología y no tenerle miedo. Si bien es cierto, les hablé de algunos escenarios al inicio un poco más tétricos, pero son realidades que vivimos todos por el uso de tecnología. Eh, entonces, siempre tenemos que considerar el factor de la ciberseguridad dentro de todas estas tecnologías que nos van a soportar estos procesos críticos dentro de los negocios. Y algo que siempre menciono en mis charlas, siempre tengan presente que hay que romper el paradigma de jamás nos van a hackear, jamás nos van a afectar. Lo que debemos siempre tener en mente es cómo debemos prepararnos para cuando eso ocurra. Si han estado en alguna de mis otras charlas que he hablado aquí, pues quizás alguno de ustedes recordará, pero realmente siempre me gusta dar ese mensaje porque es muy positivo y es el enfoque correcto. Eh, y Excelente. Roberto, creo que aquí te paso de nuevo la batuta. Muchas gracias, Rubén. Excelente, interesante el tema. Ok, antes de pasar a las preguntas y respuestas, voy a soltar una breve encuesta. Ya deben estar teniendo en sus pantallas las dos preguntas. Vamos a dar un minuto para que la puedan atender y responder. De igual forma, pueden ir registrando entonces sus preguntas y respuestas.
Muy bien, vamos a ir adelantando las preguntas. Una pregunta anónima. Nos indican que es muy interesante los dos puntos de vista desde la parte organizacional y la parte de discusión de la inteligencia artificial. ¿Cuál sería el primer paso recomendado, eh, entendiendo desde la preparación de organizacional antes de entrar en la ejecución o la aplicación de una herramienta de inteligencia artificial? No sé, Carolina, si quieres. Gracias. Para mí, en mi experiencia de 22 años de trabajo con procesos, entender y analizar los procesos y luego documentarlos, pero de primera manera entender y analizar los procesos, porque va a llegar un Risco a apoyarles con algunas herramientas, pero lo primero que Risco les va a pedir seguramente es un diagnóstico, un entendimiento de los procesos y demás para poder implementar la herramienta más óptima para ustedes. Entonces, realizar esto de acuerdo con mi experiencia, no sé el colega. No, de hecho era uno de los puntos que mencionabas, creo que era el punto 5. No creo que me equivoqué, pero sí, tal cual, totalmente de acuerdo. Ok. Pregunta, ¿qué recomiendan para hacer más eficaz la documentación organizacional? Yo creo que lo primero es hacer una estructura documental. ¿Ok? Les comento que es una estructura documental. No podemos empezar a escribir por escribir y empezar a hacer políticas porque auditoría o control interno me lo pide. Armar un esqueleto de los nombres de los documentos por proceso que ustedes consideran que son relevantes para cumplir con normativa, con requisitos legales, con temas de cliente, etcétera. Una estructura, esto es una lista de documentos por proceso esenciales. ¿Cuáles manuales, cuáles procedimientos, cuáles instructivos, cuáles registros? Sin documentar nada. ¿Ok? Ese es el primer paso. Después, yo creo que hay que meter la parte humana aquí. No todos aprendemos de la misma manera. Entonces, identificar los modos, si algunos son más kinestésicos, otros son visuales, porque cometemos el error de que todo lo hacemos en prosa y asumimos que todos aprenden en prosa. Entonces, cuando al muchacho le llega el documento, lo engaveta porque no lo entiende. Entonces, yo creo que un análisis de qué formas de aprendizaje tiene nuestro equipo o incluso alternativas que esté en prosa, en diagrama y en video, ¿verdad? Y después las herramientas que vamos a utilizar, como esas tres cosas les diría, las herramientas que vamos a utilizar para que el aprendizaje sea el correcto. ¿Verdad? Porque nada gano o ganamos con darles un curso solamente de cómo documentar procesos si ni siquiera tenemos la forma correcta de hacerlo. Y bueno, para mí, en mi experiencia y lo que me ha ayudado con N clientes que trabajamos procesos, siempre es lo visual y sencillo. Yo sé que para hacer, a la hora de hacer diagramas, hay un montón de normativas, las ANSI, las ISO, pero tengo un cliente que me dijo, solo úseme cajas y bolitas, y ha sido más eficiente para que la gente comprenda y la utilice la documentación. Entonces, yo creo que por ahí podríamos empezar. Bien, otra consulta anónima, dicen, ¿ustedes pueden apoyar a realizar las documentaciones? Sí, efectivamente es parte de nuestros servicios, ¿verdad? Los que estamos manejando en alianza con Risco. Revisamos, entregamos un reporte diagnóstico para ver cómo podemos hacer más lean o más sencilla la documentación e incluso mejorarla, ¿verdad? Entonces sí es parte de empresas que no tienen nada documentado, esa es parte de nuestros servicios, hacer la documentación y también mejorar, ¿verdad? Hacemos un gap análisis para ver cuánta brecha tienen con respecto a las normativas o normas que quieren y también para ver cómo las simplificamos. Un ejemplo fue una empresa acá en Costa Rica que ya tenían, es más, era un sistema de gestión de ISO 9001 con, ay, no sé, eran como 1500. Y en junta directiva nos llamaron y me dijeron, Carolina, simplifique eso. Analice y queremos que quede X número y bajamos como de 1500, la primera meta del primer año fue pasar como de 1500, pasamos a 800, simplificamos todo, ¿verdad? Le hicimos lean a eso y cada año nos daban un presupuesto por ahí para ir simplificando los procesos. Entonces sí, claro que sí, esos son servicios que ofrecemos en conjunto con Risco. Ajá. Muy bien. Otra pregunta, nos preguntan, ¿cómo se pueden controlar los riesgos en la aplicación de inteligencia artificial?
Bueno, creo que ese es para mí entonces. Eh, sí, al final, pues lo importante es conocer la herramienta que estamos adoptando, tratar de entender dentro de todo el modelo. Quizás esa es la parte más complicada, entender cuál es la lógica del modelo. Pero es necesario entenderlo, cómo van a manejar nuestra información, porque definitivamente este tipo de tecnología no es algo que a este punto no es algo que vamos a tener netamente en uno de nuestros servidores. Típicamente los volúmenes de información, la capacidad de procesamiento va a tener que ser contratada afuera. Eh, y por ende necesitamos estar muy claros de quién es ese proveedor, cuáles son la forma en que va a manejar nuestros datos, cómo lo va a proteger y de qué forma, qué datos nosotros vamos a compartir con las inteligencias artificiales. Con esto no quiero decir que, por ejemplo, toda mi información va a ser enviada y va a ser estudiada por la inteligencia artificial y va a estar disponible para todo el mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando ustedes usan Copilot del navegador de Bing, de Internet Explorer, eh, por ejemplo, a pesar que interactuamos con Microsoft, Microsoft lo que hace es que después envía eso a ChatGPT y procesa, pero ChatGPT no aprende de eso, de lo que le estemos mandando como input. Entonces realmente depende, es un grupo de recomendaciones que hay que tomar en cuenta eh, para poder adoptar ese tipo de tecnología. Tal Excelente. vez, Rubén, yo complemento, perdón, equipo. Cuando hacemos un análisis de procesos, identificamos los pain points, nosotros hacemos un análisis de riesgos, ¿verdad? De riesgos tanto más estratégicos como la parte de riesgos operativos y nos alineamos el marco de trabajo 31.000, que es de Risk Management, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacerlo porque si usted va a implementar un Kaizen o una mejora continua en los procesos, necesita determinar los riesgos y nos unimos con la parte tecnológica. Entonces, también es parte como de los servicios que brindamos en la parte de análisis de riesgos para poder mapear esa zona de calor, los riesgos más críticos y poder determinar un plan de acción unido a la tecnología. Porque efectivamente uno hace un cambio organizacional sin determinar cuáles son los riesgos, es, digamos, no va con el marco de trabajo de un manejo del cambio correcto. Entonces, siempre hacemos también en los estudios de consultoría un análisis de riesgos asociado a los procesos para alineamiento con la parte de tecnología. Excelente, excelente. Bueno, siendo respetuosos del tiempo de los asistentes, por el tiempo programado, queremos agradecer a Carolina y a Rubén por todo el contenido que nos han aportado. Gracias también a todos los asistentes por acompañarnos en la mañana de hoy. El video de este webinar va a estar disponible a partir de mañana en la página web, ya sea de Rico y también en la cuenta de Minerva Consultores. Tengan muy buenas tardes, muy buen día. Saludos. Gracias. Buen día, Buen día. Panamá y todos los países presentes. Bye bye.